La literatura es una de las bellas artes y una de las más antiguas formas de expresión. Desde Aristóteles hasta la fecha, la literatura tiene como definición el arte que utiliza la palabra como medio de expresión. Sin embargo, no es fácil justificar qué cosa sí es y qué cosa no es la literatura. Según Jesús G. Maestro, desde una perspectiva personal, menciona que no todo lo que se considera literatura es literatura. Uno de los rasgos singulares de la literatura es el uso del lenguaje y que se diferencia del uso ordinario o cotidiano, pues persigue la belleza y la reflexión sobre sí mismo, no solo mediante el uso de figuras retóricas, sino también del ritmo y el sentido. Sumando con gran relevancia a esto, el uso de la ficción, la imaginación o de la realidad misma filtrada bajo la subjetividad. La literatura sirve de objeto de estudio para la teoría y la crítica literaria. Es importante conocer las características de la literatura, como el uso del lenguaje verbal con fines estéticos, centrándose en la forma, el uso de herramientas retóricas, el ritmo, la imaginación y la fantasía. Aquello que en una época se entiende por literatura puede ser cambiado incorporando o perdiendo textos. Esto justifica en parte el comentario realizado por el maestro. Pues sí, no todo lo que se considera literatura lo es, y esto es porque al igual que el resto del mundo, la literatura está en constante evolución y cambios, así como sus conceptos y definiciones. La noción de la literatura en la antigüedad se conocía como poesía u oratoria. Es difícil precisar cuándo y dónde surgieron las primeras formas de literatura. La tradición literaria occidental tiene su inicio formal en la Grecia clásica. Fue luego heredada por los romanos. La literatura cristiana medieval se centró en la experiencia divina, donde se toma la lectura de la Biblia como parte de su literatura. A principios del Renacimiento, en el siglo XV, nació el arte poético, algo similar a lo que hoy conocemos como literatura, haciendo eco de las transformaciones propias de la llegada del humanismo. En este periodo destaca la literatura del barroco representado por Miguel de Cervantes, como el clásico Don Quijote de la Mancha, naciendo así el género de la novela moderna, así como la literatura isabelina con William Shakespeare. Desde entonces, la literatura prosiguió una marcha constante de innovación y renovación de la mano de las corrientes filosóficas. A mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, inicia la literatura moderna. Nacen las vanguardias artísticas en donde la literatura destaca como protagonista, en una búsqueda de nuevas y más libres formas de expresión. Actualmente se conocen 4 géneros literarios: la poesía, la narrativa, la dramaturgia y el ensayo, en el que el maestro difiere, pues menciona que el ensayo no debería ser un texto literario. En este punto me gustaría centrarme, pues ante la literatura moderna y con la gran evolución que tuvo desde las literaturas antiguas hasta la literatura oral, el ensayo sí es una forma de expresión y dentro de esta expresión se manifiesta el arte. Ese mismo arte de poder expresar, ya sean conocimientos, ideas o sentimientos. En conclusión, la literatura a lo largo de su historia ha experimentado cambios profundos, no solo en sus formas expresivas, sino en la cultura y forma de pensar del ser humano, convirtiéndose en espejo de la época en la que está inmersa. Y es que todo lo que en algún momento fue literatura no dejará de serlo jamás, precisamente porque fue en su época considerado de esta manera. Y es que no podemos mirar al pasado diciendo lo que está bien y lo que no. Debemos transitar en el presente, en fijarnos lo que hoy por hoy sí es considerado parte del arte literario.